Perfecto. Bueno, chicos y chicas, primero quiero pues darles la bienvenida y agradecerles por unirse a este espacio. De verdad, esta iniciativa que se llama Web Stories busca como tal es poder democratizar el conocimiento y que como que varias personas de todo el continente como tal de la TAM pueda hacer parte pues como que de estos espacios en los que vamos a aprender un montón. Muchísimas gracias. Ya le voy a dar paso pues como tal a Juan. Juan, preséntate, cuéntale pues en qué has trabajado, quién eres y puedes empezar con tu presentación. Muchas gracias. Ok, gracias Andrés. Bueno, como son tantos, para todos los que no me conocen, soy Juan Sebastián Correa, dejémoslo en Juanse, y he trabajado en bastantes áreas. Realmente tengo 12 años de experiencia trabajando desde mesa de ayuda y temas de redes y de una empresa de telecomunicaciones. Después pasé al área de testing. Realmente antes de eso fue desarrollo. Y lo que me llamó la atención de eso fue que el testing involucra un mindset diferente al del desarrollador. Y me empecé a enamorar con el tema, me siguen gustando los dos y una de las cosas que les voy a mostrar es cómo esas dos partes, tanto la visión o la mentalidad que tiene el desarrollador, no está completamente ajena a la visión del tester, con un objetivo distinto, obviamente. He trabajado en temas de retail, de banking, llevo poco más de un año en Endava y antes de eso estaba trabajando en una empresa bancaria. Pues. Mi intención con esto es que ustedes se vayan con las ganas de querer buscar más. Entiendan que una hora no es suficiente para hablar de un tema tan amplio y tan complejo como puede ser el tema de los patrones de diseño, pero antes de arrancar vamos a hacer una aclaración. Dentro de la invitación hablábamos de alcanzar niveles más altos dentro de la ingeniería de software. Quiero aclarar que no se trata que por implementar patrones de diseño en automatización tengamos un mayor conocimiento de ingeniería de software. Esto solamente es una parte, ¿cierto? La ingeniería de software comprende demasiadas otras cosas adicionales, pero sí es importante entender que la automatización es una de esas herramientas que todos como tester tenemos y es una práctica que podemos implementar en nuestros equipos para generar mayor valor, mayor calidad en menos tiempo. Si queremos de verdad lograr eso, que es el objetivo final de la automatización, tenemos que buscar la manera de no solamente automatizar, sino hacerlo con las mejores estructuras, con las mejores prácticas. Andrés nos va a ayudar porque el tema es muy extenso, como les comento. Esta presentación realmente está preparada para 4 horas. Voy a darles una introducción a todo este tema y lo que busco es, bueno, el objetivo de esta charla realmente es que ustedes comprendan qué son los patrones de diseño, cómo podemos estudiarlos, cómo podemos buscarlos y aprender de ellos para poder implementarlos en nuestro proyecto y entender cuándo se debe y cuándo no. Eso es supremamente importante, chicos, y es no el hecho de conocer una nueva arquitectura nos va a facilitar toda nuestra vida por implementarla, ¿sí? Hay veces que cometemos muchos errores porque simplemente lo complejizamos. Y voy a poner un par de ejemplos. Los ejemplos van a ser bastante sencillos, pero antes hablemos un poquito de esto, ¿cierto? Les voy a, bueno, al final de la charla les vamos a compartir esta misma presentación. En la presentación van a ver toda la bibliografía para quienes quieran ahondar más en el tema. Y espero que lleguemos al menos hasta la mitad para que luego ustedes puedan, a partir de la presentación, entender cómo son estas estructuras, ¿cierto? Pero hay una aclaración y una advertencia que debo hacerles primero y es, a partir de ahora, cada vez que busquen cosas en Internet y cada vez que vean código, cada vez que trabajen, van a empezar a ver patrones de diseño por todo lado. Son de estas cosas que es como un elefante en la sala y que no te das cuenta hasta que alguien te lo menciona y a partir de ahí nunca puedes dejar de verlo. Eso les va a pasar. Ténganlo muy en cuenta y sean bastante críticos si debe o no estar ahí. ¿Listo? Ahora sí, arrancamos. Primero un poquito de historia. Los patrones de diseño fueron introducidos, para nosotros puede ser un tema muy nuevo, pero fueron introducidos como casi todo, hace muchísimo tiempo, en este caso 26 años, por lo que llamaban Gang, o como se hacen llamar ellos más bien, Gang of Four, que son 4 monstruos de desarrollo de ingeniería de software, que
Catalogaron los patrones según 3 categorías y entonces hablan de los comportamentales, de los de estructuras y de los de construcción, ¿cierto? Ellos propusieron los primeros 23, pero han salido muchísimos más desde ese momento, ¿cierto? Y aún ahora, el hecho de que haya pasado tanto tiempo no significa que no se use, inclusive se han venido modificando y aún ahora siguen utilizándose. Si quieren ver más, este es el libro en el que me basé para la charla y es el libro en el que pueden encontrar buena parte de la información de base. Vamos a hablar también de otros patrones que no están ahí, pero dentro de la presentación pueden encontrar ejemplos de strategy, pueden encontrar ejemplos de decorator, de facade y de builder, que ese creo que alcanzamos a discutirlo dentro de un momento. Como el tema, como les repito, es bastante extenso, entonces, para que no pierdan las dudas y porfa, todos con papel a la mano, me importa mucho y el objetivo es que salgan de acá con muchas ideas. Todos anoten. Yo también tengo aquí para anotar. Todos anoten cualquier duda que se les ocurra. Y vamos a abrir espacios de 3 minutos que Andrés nos va a ayudar a moderar después de cada tema. Si ese tiempo no se utiliza, pues lo ponemos al final. Pueden escribir las dudas incluso desde antes y las respondemos en ese espacio, pero lo vamos a tratar de manejar de una manera muy corta, precisamente porque si no, no alcanzamos a verlo todo y no quisiéramos que quedara ningún tema a medias. ¿Listo? ¿Qué son los patrones de diseño? Para ponerlo en pocas palabras, es una plantilla, un template que nos ayuda a darle solución a un problema de estructura que en muchísimos casos se viene repitiendo. Lo volvieron una solución formalizada y empezamos cada vez a implementarlo dentro de nuestros proyectos. Aquí pongo un par de quotes. Una de esas habla de, ojo, no puede ser algo que se aplique indiscriminadamente. Hay una cosa muy importante con esto y es que aplicar un patrón de diseño, implementar un patrón de diseño dentro de tu proyecto puede llevar, aparte que siempre puede generar más complejidad, más capas y más dificultad a la hora de mantenerlo. Y lo más importante, lo que quiero que más aprendan de esto es este pedazo. Este es un quote mío y es aprender a utilizar patrones de diseño es mucho más fácil que entender cuándo usarlos. ¿Listo? Cuando ustedes buscan un patrón de diseño en Internet, siempre se encuentran con que está planteado en una manera que tiene tres secciones. Primero es cuál es la intención o qué es lo que busca solucionar ese patrón. La segunda es la motivación, cuál fue el problema o la causa raíz de que se creara ese patrón. Y por último, la estructura, que siempre viene dibujada en un diagrama de clases y seguramente con un ejemplo de un código. Esto es independientemente del lenguaje. Aplican para muchísimos lenguajes. Habría que estudiar el lenguaje en particular para saber si no existe ya un framework que solucione eso. Les voy a comentar ahorita de uno de los más sencillos, pero útiles en temas de automatización, dentro de mi experiencia, y es Null Object. Lo que busca es tratar de cumplir con con esta ley del código limpio, ¿cierto? O con este consejo para nuestro código que es, nunca debes pasar nulos y nunca deberías recibir nulos, ¿cierto? A menudo nos encontramos con este tema dentro de nuestro proyecto, ya les voy a hablar un poquito más de eso. Les sugiero cuando estén estudiando los patrones de diseño que estén muy pendientes de cuáles son las ventajas y desventajas, porque nos pueden sonar geniales, brillantes, pero a la hora de la implementación puedes encontrarte con que no lo eran tanto. Para objeto de la presentación, les pongo varias de las ventajas que dentro de todo lo que he recopilado les ayudan a definir cuándo deben o no implementarlo. En el caso de Null Object, que ya les voy a mostrar un ejemplo, aplican muchísimos contextos, tanto para desarrollo como para automatización. Es muy fácil de implementar y de mantener. Y bueno, como ya les dije, es código limpio, ¿cierto? Les voy a mostrar un poquito más con un ejemplo de código. Y ya después de esto, anoten todas las preguntas y después de esto tenemos un espacio de 3 minuticos para que podamos resolverlas. ¿Listo? Cuando tú no tienes implementado un null object, tú no solamente careces de la capacidad de identificar en qué capa es que se controla ese null pointer exception, sino que también tendrías que estar permanentemente añadiendo nuevos condicionales para controlarlo. Cuando tú lo aplicas, como en un caso sencillo, el que pongo acá,
Tú desde el inicio ya sabes qué tipo de objeto recibes y de ahí en adelante simplemente lo sigues manejando con un objeto de ese mismo tipo. Para el ejemplo, tenemos varias clases que son diferentes formas. Todas las formas van a implementar estos métodos que pueden ver y al yo implementar una interfaz adicional en el que controlo si es o no nulo, luego el cliente o quien sea que vaya a utilizar a implementar esa clase puede obtener las respuestas inmediatamente y seguirlo trabajando sin necesidad de crear de nuevo nuevos condicionales en el camino para verificar si es o no nulo. El comportamiento no se rompe y en nuestro caso la prueba tampoco y los datos viajan de una manera muy orgánica y muy estable, ¿cierto? Eso nos ayuda a mantener mucho más el código y se maneja en la misma capa siempre. No tenemos que ir a buscar en qué punto es que tenemos el null object. Siempre va a estar ahí. ¿Dudas hasta ahora? Cuéntenme. Pero bueno, entonces, para que podamos hacer pues como que esta parte más organizada, me gustaría que quienes tengan dudas las dejen en el chat y escogemos las que nos alcancen en 3 minuticos. Okay. Porfa, escriban las dudas. Juan, qué pena. ¿Puedes devolver a la diapositiva anterior? Claro que sí. Voy a sacar otros 30 segunditos y les voy a comentar. A veces no los utilizamos porque no creemos que puedan llegar a ser útiles, pero tanto en UI, mobile o back, hay muchas construcciones y muchos escenarios que tenemos que reutilizar, ¿cierto? Y en esa reutilización, cuando creamos data y la mandamos desde afuera o cuando consultamos, por decir algo, un método o hacemos un llamado a un servicio, podemos obtener en algunos de los casos valores reales y en otros nulos. Y empezamos a llenar todo de nulos, ¿cierto? Entonces, la idea en este caso es que cuando esto sucede, yo lo controlo en la misma capa y sea mi data o sea las respuestas externas, las puedo manejar de una manera mucho más organizada. Veo en este momento, ¿es para evitar guardarlo? No. Pero te voy a leer la Dependiendo del pregunta lenguaje que... completa, Juan, para que todos la vean. Ok, ok. Eh, James Montoya pregunta, lo que entiendo es que null... Ah, dale, no, dale léemela, ya, por favor. dale. Ok. Lo que entiendo es que el null object es por si hay algún return null para evitar guardarlo. Lo que pasa cuando hay un return null es que no se graba, no hay una referencia en memoria de eso y ahí es donde se estalla nuestra automatización. Y como nuestro objetivo es que el código solamente falle cuando la assertion falla y encontramos una falla o un defecto dentro del programa, a eso es a lo que nos enfocamos. Es prevenir antes de nosotros tener este problema de que buscamos algo que realmente no existe. No sé si eso responde a tu pregunta, me lo escribes, por favor. César me pregunta, yo me acabo de conectar, pero no sé si existía alguna implementación ya en Java que nos evite crear las clases nosotros mismos. Es verdad. Existe un optional. En Java hay objetos optional que tú puedes implementar. Por ejemplo, si lo buscas, cuando tú utilizas un int no puede tener un valor diferente a un entero, pero y un null no sería aceptado, pero un optional int sí puede traerlo. Y se utiliza mucho cuando trabajamos con streams. De la misma manera, no tendríamos que hacer esta misma implementación si estamos utilizando Java 8 en adelante, sino que implementamos una interfaz de optional y metemos ahí todo lo que estoy creando acá y de esa manera se está controlando el null, porque ya permite tener un null, ya permite devolverlo, no como null, sino como un valor rediseñado. Súper. Juan Sebastián también te está preguntando, ¿qué ventajas tendría implementar este patrón de diseño en vez de simplemente manejar las excepciones dentro de un bloque try catch finally? Ok, hay varias cosas con el tema del try catch. No me puedo extender mucho en la respuesta, pero cuando tú manejas try catch, te sugiero manejar un control de excepciones diferente porque buscamos tenerlo en capas diferentes. O sea, queremos tenerlo todo organizado y try catch puede conllevar a que metas en muchos paquetes distintos cosas que no deberían estar ahí. Por el otro lado es el tema de organización. James pregunta, ¿los nulls son entonces destructivos? Sí es necesario identificarlos
y no atacarlos, sino controlarlos, prever que mi automatización no falle, sino que mi automatización, cuando sea un nulo, diga debería o no ser nulo y dar una respuesta correcta. No importa, esto no es necesario para la prueba, continúe, volvemos ese nulo un string vacío o un int 0 mientras que no afecte, o simplemente podemos parar de alguna manera cuando nos envíe algo, digamos un ID de un usuario, creo que todos se pueden sentir relacionados con eso dentro de un test. Un ID de un usuario nunca debería llegar nulo. Entonces, esto nos maneja que no nos genere un null pointer exception y después, cuando encontramos donde estemos haciendo el manejo a esta clase, encontramos ahí, aquí no debe haber un nulo y devolvemos a partir de nuestro exception o de nuestro control de excepciones lo que necesitamos. Juan, ya cumplimos los 3 minutos. Chicos, quienes Ok, hayan dejado preguntas, anótenlas en otro lado y al final, si no la hemos alcanzado a resolver, pueden volverla a hacerla. ok. Vale, Juan. Bueno, este es otro que me ha parecido y de verdad me parece supremamente útil, sobre todo cuando manejamos estructuras muy complejas. Voy a explicarlo sencillo, con el ejemplo creo que lo pueden entender mejor. Builder lo que hace es ayudarnos a construir o a configurar mejor objetos que son muy complejos, ¿cierto? ¿Qué ventajas y desventajas tiene? Ya en IntelliJ tenemos una de estas y ahorita se las explico, pero nos evitamos tener el constructor telescópico, donde tenemos que darle coma, 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 un montón de cosas. Es muy útil para construir variaciones de un objeto, sobre todo cuando tenemos estos árboles genealógicos con herencias muy grandes. Podemos crear árboles compuestos, ¿cierto? Y la parte en contra es que si no lo implementamos bien, y en muchos casos puede verse como un boilerplate, para quienes no estén relacionados con el tema o con el concepto, es código repetido, ¿cierto? Tiende a ser muy repetitivo y nos puede incrementar la complejidad del código. Les voy a mostrar un ejemplo chiquito. En vez de implementar una interfaz, lo hice como una clase abstracta dentro de una clase de construcción. Esta es la manera normal. Digamos que tenemos una cuenta de banco. Y pues tenemos los atributos de la cuenta de banco y tenemos el constructor de la cuenta de banco. Pero vamos a crear dos objetos, cuenta de banco, con valores diferentes dentro de esos atributos. Dentro del proceso, identifiquen bien esto, el saldo de la cuenta es de 100 y el interés es de 2.5. Pero dado que los dos son integer, cuando yo los pongo al revés, el compilador no me va a demostrar que hay una falla, porque es un valor aceptable, pero me cambia por completo la prueba, me cambia por completo la construcción del objeto, ¿cierto? Aparte que es bastante más enredado con este tema construirlos. Ahora no pensemos en un objeto de 5 campos, pensemos en uno de 20, cuando estamos utilizando data grande o cosas que vienen de base de datos y demás. Ahora tenemos una implementación diferente. Con el servicios me parece que puede aplicar mucho en muchos de los casos. Ahora tenemos una cuenta de banco. La cuenta de banco, miren acá, dentro de la cuenta de banco yo tengo get, set y el constructor, no más. ¿Cómo sería mi builder de cuenta de banco? Tengo los mismos atributos, pero tengo comportamientos diferentes y los puedo crear con o sin ellos. Y cada método que yo construya va a poder modificar ese objeto que está todavía en construcción porque no está terminado. El último método, que es el que hace build, le envía todo al objeto de inicio y ahí ya tengo un objeto tipo cuenta de banco. ¿Qué es lo importante de esto? Se vuelve mucho más fácil construirlo y aparte es muchísimo más legible. Miren la diferencia. En este momento le estoy diciendo con propietario en la rama, cuánto es el saldo, cuánto es el interés. Y al final, cuando le doy build, esto se me convierte, en vez de un builder, en un tipo cuenta de banco, ¿cierto? Voy a dejarlo ahí, pero ya pasamos a la parte de preguntas. Entonces, ¿Qué chicos, la dudas tienen dinámica sobre eso? sería la misma. Pueden, los que tengan las preguntas ya, déjenla en el chat. Mientras van escribiendo les cuento, yo me he encontrado con muchísimos escenarios, empresas muy diferentes, como les decía, trabajando con temas de UI, con temas de mobile, con temas de back,
siempre hay momentos en los que necesitas tener una construcción mucho más legible o que necesitas tener una construcción diferente, porque van a haber casos en los que tú no necesites mandarle, por decir algo, el nombre o celular o correo. Tú puedes crear estos datos por defecto dentro de la interfaz y cuando se construye el objeto ya tiene todo. Veo la pregunta de James Montoya. También se podría poner un condicional para ver el rango de interés, para no poner intereses tan alocados. Creo que eso ya vendría dentro de otra... O sea, romperíamos, esto ya no tiene que ver tanto con el tema de builders o de patrones de diseño, sino que romperíamos con el tema de single responsibility por crearle comportamientos adicionales a una clase que solo tiene como obligación o como responsabilidad construir el objeto, ¿cierto? Si tú estás mandando datos cerrados, no deberías estar controlándolos ahí. Ya vienes con un dato errado. Tu prueba se puede afectar por eso. Y deberías tener datos muy claros de lo que vas a mandar y lo que deberías estar esperando, ¿cierto? José pregunta, ¿qué ventaja tiene ese patrón a enviar un objeto con atributos tipo DTO? Muy similar a cómo se pueden manejar los DTO. Cuando estás construyendo DTOs desde el lado de testing, hay muchos datos que no son necesarios para tu prueba. Y si tú tienes que estar mandándolos cada vez que vas a construirlo, no solamente estás repitiendo código innecesario, sino que puedes cometer muchos errores manuales por repetir tanta data que estás ingresando. Cuando tú controlas todos esos campos innecesarios para tu prueba dentro de un, voy a poner aquí un ejemplo, con nombre y rama por defecto, y siempre le va a mandar March Springfield, ya el resto del comportamiento, los datos reales que yo necesito para mi prueba, van a seguir funcionando y no voy a tener que estar mandando tablas con datos repetidos. Hay una aclaración que quisiera hacerles acá y es, si ustedes implementan, para quienes han trabajado con Lombok, si ustedes implementan en Java Lombok, pueden encontrar que eso ya lo trae por defecto el framework y simplemente con el annotation de builder, él les va a construir toda esta misma estructura sin necesidad de que ustedes implementen una interfaz o una clase dentro de la misma clase, ¿cierto? Revisen en qué están trabajando, miren cuáles son las herramientas y si no, ustedes mismos tienen la posibilidad de construirlo. Juan, tienes tiempo para una pregunta más. Ok, chicos, una pregunta más. ¿Se podrían usar varios builders, bueno, para crear diferentes escenarios de testing? Creo que no se trata de crear diferentes builders para diferentes escenarios, se trata de que los builders se crean por cada objeto. La responsabilidad de esto es construirlo en muchísimas formas diferentes, bajándole la complejidad a todas esas construcciones, ¿cierto? Veo aquí que preguntan bank account, que yo le pueda mandar un serializable dependiendo de cómo yo lo tenga construido. Si tú te fijas en la forma en la que lo estás configurando en este momento, yo no tengo el resto, mejor dicho, yo tendría que crear dentro de la forma en la que lo estoy construyendo en este momento. Tú le pusiste el punto build después de decirle solamente el owner, pero es que él necesita todo lo demás. Entonces, no quisiera hablar de términos muy complejos, pero sería algo como poliformismo. Podría poner un caso en el que cree un método en el que le diga, solamente quiero modificar el propietario, el owner. Entonces el owner va a ser Pepe, o bueno, va a ser Diego, con owner Diego y datos por defecto. Ese es otro método. Y por debajo él me va a decir, siempre va a ser 100, siempre va a ser en la rama Venezuela, siempre va a tener el interés 2.5. Pero tengo que crear dentro de la clase builder ese comportamiento o ese método que me recibe y me construye todo lo que no le estoy enviando. Cuando hagas eso, ahí va a ser válido y ahí va a ser muy útil. Super, Juan. ¿Me da para otra? No, sigue, las dejamos para el final. Dale, James, anótale, ahorita lo respondemos. Me cae bien, James, está preguntando un montón. Ojalá los demás también aprovechen este espacio porque la idea es que esto es para ustedes. Esto creo que puede servirles mucho, o más bien, puede ser un poquito más controversial y mucho más útil, y es Page Object Model. Creo que todos los que hemos estado interesados en temas de automatización en algún momento hemos tenido que ver con POM, y realmente hay muchas visiones diferentes alrededor de esto. POM, lo único que busca solucionar POM es tratar de hacer que las pruebas tengan que la estructura de las pruebas de UI sea un poco más clara y que sea mucho más fácil de mantener.
Hay varias versiones y muchas otras formas de implementar una automatización de UI, pero, pero realmente esta es, dentro de todo lo que yo conozco, esta es la más utilizada, ¿cierto? Las ventajas que tiene es que procuramos no repetirnos, ¿cierto? Que segmentamos o modularizamos qué es lo que va en qué parte para que cuando podamos utilizarlo, una cosa que yo digo mucho y no sé si fuera de Colombia lo dicen es mercar, es como voy de shopping. Si yo creo bien mi UI o mi page y después de eso creo bien mis métodos, yo luego merco todos esos métodos o hago shopping de esos métodos para construir mi test, ¿cierto? Una de las ventajas más grandes también es que como es tan popular y tan utilizada, entonces tiene muchísima documentación y hay mucho soporte. Cuando tienes algún error con esto, puedes fácilmente ir a buscar información sobre el tema. Las desventajas es que al ser un patrón que no requiere de mucha dificultad porque no implementa interfaces o construcciones muy abstractas, a veces nos equivocamos en la forma de construirlo y entiendan algo, y es que cuando nosotros utilizamos un patrón, no es responsabilidad del patrón, no es el que se lo inventó o lo que leímos lo que hizo que lo hiciéramos mal. Las prácticas las tenemos nosotros. Cuando nosotros creamos una interfaz, la interfaz no es la que se equivocó, es tu implementación de esa interfaz, ¿cierto? En este caso, tú no estás, el patrón no te obliga a tener single responsibility ni open close para los que estén relacionados con temas de Solid. Si no, les sugiero que lean sobre principios Solid. Es muy útil y te puede facilitar mucho la vida. Voy a poner un ejemplo y les voy a mostrar cómo es una automatización, aunque sea más corta. No siempre más corta es mejor. Esto es una automatización antes de crear POM, ¿cierto? De implementar POM. Yo a mi driver le pido que me identifique un elemento dentro del DOM, le mando el expat o le mando el locator que necesito y después le digo y ejecuten esta acción, ¿cierto? Cuando termino con todo esto, yo hago mi assert dentro del mismo código. Eso es un espagueti gigante. Ya estoy definiendo objetos, estoy realizando comportamientos o interacciones con esos objetos y después estoy utilizando assertions para hacer comparaciones entre el resultado esperado y lo que le mandé o lo que recibí, ¿cierto? Ahí se ve corto, pero si yo de verdad quiero mantener esto, y este es un caso pequeño, pero imagínense que tienen una página que tiene, no sé, es un formulario que tiene 200 campos. ¿Cómo se vería entonces esta clase y cuántos métodos y cuántas cosas podría llegar a tener? Se empieza a volver muy preocupante. Mantenerla cuando estás trabajando en equipos muy grandes es realmente imposible entender el código del otro. La idea, cada vez que hablamos de modularizar o segmentar el código, es que sea mucho más fácil la mantenibilidad. Lo que hacemos ahora es, creamos un objeto page, ¿cierto? Y dentro de nuestro page tenemos estos locators o estos objetos. Aquí, noten para quienes están familiarizados con Selenium, aquí no estoy utilizando ni siquiera Web Elements, lo estoy haciendo de base, solamente identificando el locator. Y después, para hablar de algo muy básico, ya luego lo llevaré a algo más. Y después, como yo no tengo dentro de mis casos de prueba, ojo, dentro de mis casos de prueba, mis métodos en mi page dependen de cuáles comportamientos o cuáles interacciones yo voy a tener con mis objetos. Dentro de mis casos de prueba, yo no voy a tener ningún caso en el que no le mande usuario, contraseña y luego le doy clic. Si yo tuviera un comportamiento así, meto el usuario y le doy clic. Meto contraseña y le doy clic y podría segmentar estos métodos. Pero es solamente desde acá, desde donde los estoy utilizando. Mis objetos están privados. Nadie podría interactuar con ellos de una manera diferente. Solamente a través de esta parte pública es que yo puedo decir, meto un usuario, ¿sí? Y le doy clic, o sea, usuario, contraseña y le doy clic. ¿Cómo funciona entonces? Que cuando yo haga mi test va a llamar ese page, va a instanciar ese page y va a ejecutar ese comportamiento que yo le di. En este caso, un usuario, una contraseña y un clic. Esto parece muy sencillo y al ver esta cantidad de código frente al otro pensamos, ¿y por qué no lo hacemos normal? Pero realmente, lo que les digo, imagínense que cada vez es más grande. ¿Qué es más fácil? ¿Entender cómo es este pedacito del funcionamiento del código o entender esto cuando se vuelven 200 campos
con 200, seguramente 200 métodos diferentes. Bueno, de base de eso, Spawn, me gustaría leer las preguntas. He visto que han puesto varias antes de continuar. Te pusieron una que creo que es de como la fase pasada, Ok, que entonces sigamos. es, pero bueno, o sea, el parámetro del método builder es de un atributo al azar de la clase. No entiendo la pregunta. Tendré que mirarla. Ahorita la desarrollamos. Por favor, que la persona que la escribió, ahorita la desarrolle un poquito más. Listo, la que sigue. Personalmente, ¿eres más partidario del patrón POM o Screenplay para las pruebas de UI? Esa es bacana. Bueno, listo. A ver, Diego Montoya. Diego, creo que en muchos de los proyectos en los que entramos ya están implementando uno de los dos patrones y nosotros, como profesionales, debemos ser capaces de adaptarnos a la arquitectura que tiene la empresa y a las decisiones que tomaron previas para decidir qué patrón o no. Sin embargo, si tenemos la posibilidad de decidir qué vamos a implementar, yo diría que depende del grupo de personas con las que estoy trabajando. Screenplay, no quiero empezar a hablar mucho del patrón, pero para responderte, Screenplay facilita la implementación de principios SOLID y permite una estructura de capas mucho más segregada a costo de dificultades a la hora de poder crear nuevos tipos de comportamientos. Si yo tengo a alguien muy senior, si mi equipo son 5 personas y sé que todos tienen un muy buen nivel, yo preferiría utilizar POM porque nos va a permitir muchísimo más flexibilidad. Si en vez de eso utilizo Screenplay, con el framework de Screenplay de John Ferguson, pues de Vocaleo, me puedo estar yo mismo acortando las posibilidades o creando cosas por fuera del patrón y aumentando la complejidad por crear nuevos paquetes y nuevas capas. Creo que esa sería mi respuesta. ¿Cuál otra sigue, Andrés? Tenemos otra. ¿Por qué retomas homepage en login valid user? Creo que es algo muy de programación. ¿En qué línea? Es Gonzalo a las 6:05. O Gonzalo, no sé si quieras de pronto como que abrir el micrófono y preguntar directamente. Hola, buenas tardes. Hola, La ¿qué más, pregunta, Gonzalo? bien, bien, gracias. Es Dime la acá en línea. la línea 29 en la parte derecha. Aquí. Sí, ¿por qué retornas ahí homepage? Porque era una construcción muy básica. Ya les voy a mostrar otros ejemplos. En realidad no tendría que retornar un homepage. Hay muchas formas de implementarlo, ¿cierto? Simplemente que como yo está utilizando todo lo de Selenium de base, sin factory, sin un montón de vainas, yo estoy básicamente devolviendo la página para que tenga los comportamientos desde acá. Perfectamente yo podría haberlo puesto aquí en void, ¿cierto? Y simplemente después en el assertion me doy cuenta de si el label tuvo o no el resultado. Tienes toda la razón. Incluso podría haber implementado diferente y que no tenga desde acá el find elements, sino que creo web element en la parte de arriba, ¿cierto? Hay muchísimas formas de construirlo. Podría trabajar con un enum que aquí me traiga todos los locators y después abajo es donde los construyo. Eso ya es una cuestión de manejo, ¿cierto? Es indiferente de la estructura que estamos construyendo en POM, ¿cierto? Bien, Listo, listo, muchas gracias. Juan, la dale. siguiente pregunta es, POMI en general, la hace Sebastián, y es POMI en general Selenium va a entrar en desuso con los nuevos frameworks de JS. No, sabes que no, o sea, yo no me creo el experto en este tema, simplemente voy a hablar de mi experiencia. No he trabajado mucho con JavaScript, pero sí he tenido que ver con cosas en Cypress. Igual, seguiría implementando POM para temas de UI, incluso también de mobile, en Cypress, en Python, en Java. Es una forma en la que yo estoy básicamente organizando mis paquetes. No tiene realmente mucho que ver con el lenguaje que utilicemos. Ok, y se nos acabó el tiempo, Juan, entonces sigue y las otras las hacemos al final.
De una, de una. Quisiera que viéramos uno más para que salgan con un poquito más de información y Listo, ya al final seguimos con todo este tema. listo, entonces te Hay lo pongo un, aquí. Este hay un patrón, bonus y... perdón, vale, ¿Qué pasó? vale, Eh, hay una cosita que quiero, porque me han preguntado mucho esto cuando he dado estas charlas para otras empresas o cuando les he hecho internos dentro de Endava y es que me dicen, pero es que existe Page Factory. ¿Page Factory es un patrón o es el patrón de Factory? Ojo, el patrón de Factory es uno de los patrones más utilizados dentro de desarrollo. Yo no le veo demasiados usos en, en el tema de testing, dentro de mi caso, obviamente. Pero es que el patrón de Factory, yo le paso la responsabilidad de la construcción del objeto a otra cosa, ¿cierto? Y es un patrón de diseño creacional. Mientras tanto, Page Factory es un framework, es más bien una utilidad que cuando yo implemento Selenium, yo tengo Page Factory ahí adentro, ya les voy a mostrar un ejemplo diferente. Y simplemente cambia, tiene varios comportamientos distintos, pero cambia sobre todo la inicialización de mis objetos. Miren ahora cómo luce cuando yo, el mismo locator se lo mando a través de la annotation y él por debajo, no lo hago yo, él por debajo implementa Page Factory y dentro tiene el factory que crea esos objetos. Después le hago init elements y me traigo toda la información que tengo desde el DOM. Es un ejemplo. Porfa, anoten esto por ahorita, las preguntas que tengan al respecto. Esto era solamente un bonus, voy a hacerles voy a explicarles un último patrón que me parece súper importante y chicos, piénsenlo mucho cuando tengan equipos en los que trabajan con otros QA o con otros automatizadores de otros equipos, les puede facilitar mucho la vida. Es fachada. Como su nombre lo dice, la fachada de un edificio es la parte de enfrente, la parte que se ve. Tú no sabes qué está pasando adentro del edificio. Lo que hace fachada es proveer una interfaz muy simple de una estructura muy compleja que puede tener un sistema o muchos sistemas por dentro, ¿cierto? Tú no sabes qué está pasando adentro, pero tú te conectas a la fachada te permite ciertas oportunidades de conexión y por dentro resuelve todo lo que para vos realmente debería ser indiferente, ¿sí? Ventajas, es muy fácil de usar, o sea, permite que sea más fácil utilizar un montón de cosas. Realmente todo lo que trabajamos es con fachadas. Por ejemplo, las APIs, podemos entenderlo como una fachada. Una API tiene por debajo miles de comportamientos, pero nosotros solamente nos conectamos con ese método, ¿cierto? Reduce un montón de dependencias. Bueno, todo lo que tenemos ahí, yo quisiera que habláramos ahorita más de las preguntas y entonces no voy a ahondar con esto. Acuérdense que les paso al final la presentación. Pero, ¿cuáles son las cosas que uno le puede generar contras? ¿Cuáles son las desventajas? Cada fachada es un nivel más de abstracción. Imagínense que la fachada es una forma de envolver todo mi sistema para que solo se puedan conectar a través de las utilidades, ¿cierto? O esos comportamientos que yo les permito por mi interfaz de fachada. Cuando lo construyen o cuando tratan de interactuar con mi interfaz, solamente pueden utilizar esos, ¿cierto? ¿Qué pasa? Muchas veces tenemos una fachada para un cliente, una fachada para otro, una fachada para el otro y empezamos a sobreusar algo que no se necesitaría. Ojo, tengan cuidado con eso. Otra es, cierren bien, hagan bien este wrapper de su objeto para que tengan backdoors, para que no tengan otra forma de entrar que modifiquen diferente lo que ustedes quisieran, su sistema. Y para un caso particular en PHP, Laravel ya tiene otras opciones, podrían investigar sobre eso si lo piensan implementar ahí. Hay una ventaja adicional con el tema de fachada y es que yo puedo dentro de la fachada otorgarle comportamientos diferentes a los que mi sistema ya tenía. Yo tengo 5 clases, en cada una de esas tengo los métodos que voy a utilizar, pero desde la fachada puedo crear un comportamiento diferente, según lo que veo que mi cliente va a necesitar y no lo tengo que estar implementando adentro en muchas partes, simplemente aquí cuando alguien me consulte, ¿cierto? Un ejemplo muy claro de esto, y les voy a poner aquí un ejemplo. Tenemos 2 equipos para hablarlo más claro. Tenemos un equipo que es el de front y tenemos otro que es el de back, sea que el de back trate solo con servicios o solamente maneje temas de base de datos, como lo requieren en su proyecto, pues. Pero los 2 equipos trabajan separados. Si yo tengo que estar creando conexiones a base de datos y tengo que estar todo el tiempo adecuándome a cómo es esa forma en la que yo puedo consumir la parte del back,
yo puedo tener un montón de errores que tengo que entrar a consultarle al otro si modificó o no una clase. En cambio, si yo tengo una fachada para conectarme a la base de datos, solamente puedo acceder a través de esos métodos. Eso ya refuerza un montón de muy buenas prácticas y es que aparte también ella se abre y se cierra cuando yo lo necesito, entonces ya tengo muy buen open cloud, las necesidades mías son muy particulares, entonces ahí podría, si se implementa bien, cumplir con single responsibility. Hay cosas muy particulares y muy provechosas de esto porque yo ya no tengo que entender todo lo que está sucediendo en la parte del back, simplemente accedo a través de la interfaz. Yo como cliente implemento esa interfase y utilizo todo lo que me permita. Ya les voy a mostrar un pedazo de código. Lo mismo, el del back quiere acceder a cosas de front. Puede que yo implemente y aquí detrás tenga todo otro sistema y que cuando vaya a consumirme yo le expongo una fachada y esta persona que viene a hablar conmigo habla a través de la fachada, ¿sí? Se nos facilita a todos la vida. Y si yo modifico algo internamente, simplemente tengo que mirar si eso afecta a mi fachada, el cliente nunca va a saber realmente. El cliente me refiero a la persona que consume eso. Otro automatizador puede ser, nunca va a saber qué cambio hubo interno, pero el comportamiento y el resultado esperado va a ser el mismo para él. Voy a mostrarles un ejemplo sencillo. Tenemos un hotel y el hotel tiene un restaurante. Y en el restaurante tenemos un montón de comportamientos internos de cómo funcionan los menús para cada uno, ¿cierto? Aquí tengo mi interfase de hotel que obtiene los menús y tengo las tres opciones, vegetariano, no vegetariano o mixto, ¿cierto? Después creo mi fachada y en mi fachada le pongo las posibilidades de quién puede acceder y qué va a obtener cuando acceda a mi fachada. Y la manera en la que el otro lo implementa, en vez de ir a instanciar objetos de cada una de esas clases, instancia un objeto tipo fachada y luego puede interactuar con todos los menús, ¿cierto? O con todas esas posibilidades que yo le dé, que internamente básicamente son todo lo que mi sistema tenga que yo quiera permitirles que accedan. ¿Listo? Cuéntame qué dudas tienen. Andrés, no he visto mucho el historial. ¿Hay preguntitas por ahí pendientes? Pues de este tema. Perdón, el micrófono no me estaba dando. Dame un segundo. Okay. He visto que se han complementado como con algunas preguntas que habían dejado por allí. José, pues si quieres hacer la pregunta directamente, dale. No tenemos más. Abre el micrófono. Sí, gracias. Buenas noches. Juan, con respecto al temita de Page Factory, el Page Factory, realmente lo que hace el Page Factory lo que es una implementación del patrón Factory que se tiene para implementar dentro del POM. Pero técnicamente es lo mismo, sino que bueno, es simplemente la implementación para eso. Entonces ya tiene su clase creada y utiliza las annotations de los identificadores de los objetos. Correcto, gracias, José. Con la diferencia, por eso digo, ojo que no es lo mismo, con la diferencia que el uno es que dentro del framework ya estoy teniendo el patrón implementado por debajo, ¿cierto? Y en el otro caso, cuando yo implemento el factory como patrón, yo soy el que debo construirlo y darle el comportamiento adecuado, ¿cierto? No es lo mismo que yo tenga construido el builder a implementar Lombok y tenerle la raw data, ¿cierto? Claro. Pero es que por eso el uso del framework. El framework tiene ese patrón para eso. Exacto, gracias. Veo otra ¿Qué pregunta otras dudas? de Gonzalo. No, les quedó clarísimo, fachada. No sé si preocuparme o sentirme muy orgulloso. Esto puede ser muy bueno. Esto es bueno, esto es bueno. Listo. James, imagínate que tú estás trabajando con 5 personas y todas las 5 están trabajando en cosas diferentes. Y tú trabajas en la misma aplicación, porque es una aplicación que no es de microservicio, micrositio, sino que es monolítica. Y una persona se encarga de un pedazo del back, el otro de lo que va a base de datos, el otro de lo que está en front, el otro de lo que está en front UI y el otro de lo que está en mobile. Y tú tienes que ir a interactuar
Tú llegaste nuevo y ellos se conocen hace rato. Tienes que ir a interactuar con las cosas de base de datos. Y dicen, parce, es muy sencillo. Mira cómo lo hizo él y te empiezas a ver cómo fue que básicamente abrió la conexión a la base de datos, se conectó, hizo los statements, le mandó todo, luego cerró la conexión. Luego vas a hablar con la gente de servicios y empiezas a mirar cómo es que implementan toda esa construcción de los servicios. Luego con el de UI. Para todo lo que necesites vas a tener que estar interactuando con un montón de clases que tú realmente no sabes qué hacen, no sabes qué hacen, y que si mañana ellos las modifican, a ti te toca modificarlo. Si ellos, cada una de estas personas, hubiera implementado una fachada, tú no tienes que saber qué está pasando. Tú simplemente dices, instancio, de una manera similar aquí al Otterkeeper, instancio un objeto, conexión a la base de datos, bla, y después de eso digo, ¿qué puedo hacer? Punto, no sé, punto consultar. No creo que deberíamos borrar nada de base de datos, casi que en ningún caso. Entonces, punto consultar, por ejemplo. Y yo no me tengo que preocupar de si se cerró la conexión, si se abrió, con qué tabla se comunicó y de qué manera, si lo estoy haciendo con los servicios, no tengo que ver realmente todo el comportamiento que puedan tener internos esos servicios, porque a través de la API yo me puedo conectar a eso, ¿sí? Si los otros se quieren conectar al front, lo pueden hacer de una manera estructurada y limitada. La siguiente ventaja es que mañana ellos lo modifican. No tengo yo que ir a modificar mi código, sino decirle, parce, por favor, arregla vos la interfase. Porfa, suministrame lo mismo que yo estaba recibiendo, ¿cierto? Él mantiene la interfaz y yo no me tengo que preocupar por todo su complejidad. Yo mantengo mi interfaz y ellos no se tienen que preocupar por todos mis cambios o toda mi estructura. Juan, ya estamos corticos de tiempo. Sí. Ya no, yo creo que hasta ahí llegamos, ya el resto es preguntas, todos los que quieren. Listo. Entonces, chicos, si tienen una pregunta, en este momento me gustaría que abrieran ya el micrófono para que sea pues un poquitico más como un meetup y tengamos más contacto. Entonces, Bacán. veo una pregunta de José Luis Andrade. No sé si quieres abrir el micrófono y preguntar. Y si no, la puedo yo leer por ti. Creo que la voy a ir leyendo. Dale. Aló, aló, Ya te escuchamos. Ahí, hola. aló, aló, aló. Hola, te Ajá, escucho. ahora te sí, escuchamos. es que el micrófono está... Sí, ok. Una pregunta para ver si entiendo bien el facade. Vendría siendo como un caso parecido en el caso de PayObject, el PayFactory. Si tú tienes de tantos PayObjects, tienes un PayObject Manager, ¿verdad? Una sola clase que administra todos esos PayObjects, sería como algo muy parecido al facade. No, pilas que esa parte puede ser un poquito diferente y cuando hablamos de envolver un sistema no estamos hablando de... Hay que entender un pedacito. Cuando tú creas todos estos, digamos que tenemos un Page Manager, tú vas a crear un montón de clases Page, ¿cierto? Y vas a, no se me ocurre un caso, pero vas a pasarle la responsabilidad a ese Page Manager de construir y de manejar de todos los Page, ¿cierto? Ahí no hay un sistema, Correcto. ahí lo que hay es una capa, ¿sí? Sí. Realmente no necesitarías una fachada. Tú utilizas la fachada cuando quieres conectarte con un sistema diferente. Cuando tú tienes todo otro sistema o todo otro grupo de elementos, de componentes con los que quieres comunicarte. A ver, voy a poner un ejemplo. Hay ocasiones en las que simplemente porque el proyecto no se ha terminado, tú no tienes forma de hacer tu end-to-end toda por UI, ¿cierto? Tú tienes que ir a mirar a base de datos porque todavía no está creada. O al servicio de back que pueda estar disponible, o si no a la base de datos, sí quedaron creados los datos de esta persona, de este cliente o de este proceso que yo desarrollé. En ese caso, ¿qué te parece más fácil? Que yo, digamos que yo no trabajé con nada de la construcción de la base de datos, solo con el front. Yo tengo que entender en qué tabla, poniendo el ejemplo que sea relacional, en qué tabla, con qué claves tiene que estar guardada y en toda la estructura que tenga eso, ir a preguntar creándome yo mismo el query, o yo puedo
a través de la fachada que ellos me expongan, decirle, mándeme todos los datos que tenga sobre el ID 1 y que me devuelva toda la información. Y yo comparo mi información con lo que acabo de meter en mi formulario. ¿Sí? Eso es lo que se busca. Facilitar esa comunicación con otros sistemas, con otras áreas diferentes a las tuyas. Ok. Vale, muchas gracias. Con gusto. A ti. Mario Bonilla, Bonilla, qué pena, ¿quieres abrir el micrófono y hacer la pregunta tú directamente? La voy a ir leyendo y ya tú podrías complementar. Juan, un resumen de los patrones Strategy y Decorator aplicados a Test Automation. Es genial. Me gusta un montón porque me he encontrado con escenarios de eso. Traté de simplificarlo mucho. Porfa, miren la diapositiva cuando se las mandemos. Proba tratar de decirlo en 30 segunditos. Vamos a poner dos ejemplos. En uno de los ejemplos yo tengo la diferencia entre Decorator y Strategy es que en una le quiero sumar comportamientos y en otra quiero envolver esos comportamientos. Me explico. Tengo un robot y mi robot puede tener comportamiento aéreo o terrestre, ¿cierto? Puede ser de transporte, puede tener torretas o puede tener piloto automático. En el otro caso, yo al robot le voy a sumar cosas, ¿cierto? Le voy a poner como add-ons, ¿sí? Por ahí estaba hablando en estos días con un amigo de este tema. Era como cuando coges una hamburguesa y la puedes construir de muchas formas diferentes y le quieres poner a veces, no sé, una salsa diferente, un tipo de carne diferente, muchísimos ingredientes. En el tema del robot, allá tenía ciertos comportamientos y aquí tengo toppings o add-ons. Entonces, yo le pongo llantas, o digo no tiene llantas, se maneja por cadena, o tiene piernas, tiene una hélice, tiene alas. Eso es lo que diferencia la construcción de los dos patrones. Si quieres verlo, me gustaría mucho, sobre todo que luego me dieras tu apreciación sobre esto, pero es la diferencia clara y muy buena de tiene un a es un. Inheritance versus composition. Cuando tienes que implementar una interfaz y cuando tienes que implementar una herencia, ¿cierto? La construcción de las dos, como puedes ver, es bastante diferente. En el caso del Decorator, es y tiene. Es un poquito más enredado, por eso no lo quiero darle en la charla, realmente no alcanzaría el tiempo. Pero bienvenido con todas las dudas que tengas, me contactas, al final Andrés va a compartir mi Facebook y mi WhatsApp, yo no tengo más redes sociales, pero me gustaría ver si te sirve. Y sobre todo, si tienen casos de éxito, por favor, muchachos, compártamelo. Mira, hice esto, sería muy bacano. Súper, Juan, muchas gracias. Chicos y chicas, no sé si tienen alguna otra pregunta, pueden abrir el micrófono y hacerlo directamente. Están como tímidos. No sé si nos fue muy bien o no sé si es que... Hola, ¿me escuchan? Hola. Dale vos, compañero, primero. Ok, sí, entonces lo que estaba preguntando en la parte de Base Object Model, no entendía muy bien la diferencia entre el código antes de automatizar y después de automatizar. Eso me quedó una duda ahí. Ambos son automatizados. Ojo, desde el momento en el que creamos código ya estamos automatizando, pero ¿te refieres a este y este? Ajá. Bueno, listo. ¿Qué pasa si yo creo un programa y en el mismo lugar donde me conecto a la base de datos también creo los botones, también creo todo y creo una sola clase con todo eso? El programa va a funcionar exactamente igual, pero mañana alguien viene a mirar el código y tratar de corregir algo, ¿dónde lo encuentra? Difícil. ¿Dónde dice aquí está fallando? La idea de modularizar, ¿cierto? De crear una estructura más elaborada o más organizada, lo que nos facilita realmente es que sea más escalable en un futuro en el que tengamos que hacerle más construcciones a esto y que sea más mantenible, tanto para nosotros mismos que fuimos los que creamos el código y que todos saben, en algún momento se nos olvida y luego tenemos que volver a mirar qué fue lo que hicimos, como para las personas que vengan y que van a mirar y dicen, ¿esto qué es lo que hace?
Si tú pones todo en chorro, mañana va a ser para ti muy difícil poder editarlo, ¿cierto? Es como si tuvieras una bodega gigante en vez de tener varias secciones diferentes con cosas determinadas en cada parte. Ah, ya entendí. Mejor, pues como el antes funcionaba igual, pero en un futuro no era tan escalable. Sí, es como, ¿por qué nos metimos en este tema de programación orientada a objetos y no nos quedamos en el código espagueti de antes? Precisamente por Listo. eso. Listo, muchas gracias. Y teníamos también a Gonzalo que quería hacer una pregunta. Hola, sí, no sé si de pronto has tenido oportunidad de trabajar con el patrón Factory Starting Method, a ver si de pronto qué ventajas le ves frente al Builder, o en qué casos pues recomiendas usarlo o no. Ves, sabes que antes de conocer Builders iba a meter Factory en todo este tema, pero es muy diferente cuando yo a través de una interfase construyo el objeto como lo necesito, con todas estas complejidades o diferencias que tenga, y lo vuelvo luego el objeto, a cuando yo tengo que implementar toda la clase Factory y pasarle la responsabilidad de que me construya todo, ¿cierto? Se me vuelve mucho más sencillo para mí y por eso no he utilizado realmente Factory en ninguno de mis proyectos, simplemente lo he estudiado. Estas particularidades, yo solamente utilizo Builder, he encontrado proyectos en los que mucha gente implementa builders cuando no los utiliza. O implementa builders donde le puede mandar exactamente lo mismo que el constructor necesita. Y eso no tiene realmente como tanto valor, ¿cierto? Listo, pero no me refiero como al Factory, sino al Factory Starting Method. También es pues como muy No te escuché similar. bien. Tienes como retorno al Factory Static Network. Ese, que ese es pues No similar conozco al el Builder. Factory Static Network. Ya lo escribo por el chat. Ok. Y si alguno de ustedes sabe de Factory Static Network, bacanísimo que hablemos de eso. Realmente, primera vez que lo escucho. Ese lo sugiere el libro de... Se llama... No, pero bacano. Si quieres, mándame el tema. Todo conocimiento nuevo es bien recibido. Si me dices qué diferencia tiene frente a ese, Solo me sale dizque para solo organizadores y solo presentador. No sé cuál de los dos tengo que entrar en el chat para que lo vean. ok, ahorita le pido a Andrés, porfa, que te contacte. Escribe ahí en el chat el comentario, sea para Andrés o sea para todos, como quieras, con tus datos y me comentas sobre eso para poder estudiarlo, porque realmente no lo conocía. O me puedes Factory Static Lo Network. mencionan en el primer capítulo, ya me recordé el nombre del libro, Effecti Java 3, un muy buen libro de Java. Buenísimo, muchas gracias por tu aporte. Antes de pasar a la otra pregunta, quiero hacer como un anuncio. Les acabo de dejar en el chat el link de nuestro feedback para que lo revisen. Se van a demorar máximo, no sé, 1 minuto y medio y de verdad, pues como que todas sus opiniones las tenemos en cuenta para mejorar. Entonces, si la pueden ir realizando, sería bomba. Y ya, si alguien más tiene otra pregunta, puede abrir el micrófono y hacerla directamente. Juan, una pregunta, ¿no? Cuando empezaste a hablar entre la comparación entre el Factory, ¿por qué utilizabas Builder y no Factory? No entendí bien por qué. O sea, porque, pues, o sea, ¿me puedes volver a mostrar el Builder? El Builder no o sea, veo diferencia entre Builder y el Factory, porque el Factory es más creacional. Sí, exacto. Es que en el Factory yo estoy creando los objetos. Sí, por eso, por ejemplo, lo manejas cuando tienes comportamientos diferentes. O sea, aterricémoslo al tema del Page Factory, que es una implementación del Factory. Mira que vos cuando llamas el init elements Aquí, por ejemplo, el elements yo te muestro. vos lo tenés ahí. Eso. El Page Factory, mira que vos lo que estás mandando es una instancia del driver y la clase a sí misma. Lo que hace la clase es instanciarse con esos métodos. Eso vos mismo lo puedes pasar a un Factory normal o en otro escenario en el que vos decís, por ejemplo, yo tengo, a ver qué se me ocurre acá. Yo tengo 2 tipos de clientes, tengo persona y tengo compañía, ¿cierto?
y de acuerdo al comportamiento o al tipo de persona que yo reciba, yo tengo una cosa que es creación de clientes, ¿cierto? Y de acuerdo al tipo de persona que yo vaya a crear, al tipo de cliente, si es persona natural o si es una compañía, yo necesito un comportamiento diferente en un lado o en otro, ¿cierto? Entonces, lo que hace el Factory es eso, que él me dice, bueno, mándeme el tipo de persona que usted va a crear, y yo ya le digo, yo ya me encargo de decirle, devolverle una instancia, ¿cierto? Devolver una instancia que realmente es una interfaz o una clase abstracta, y lo que hace es que me permite utilizar el comportamiento que yo tengo esperado, es decir, sin que el cliente se preocupe, o sin que en la clase que lo consume, el método que lo consume, perdón, se preocupe por la implementación o por decir algo más que créeme un cliente y listo. A eso me refiero cuando pongo acá que es el tipo de input. Por eso, yo le delego la responsabilidad. Dale, tranqui. Gracias por la pregunta. Sí. Creo que entendí la pregunta, y es, ¿cuál es la diferencia? Que yo en un caso le delego al otro la responsabilidad de, a partir del input que yo le dé, identificar qué tipo de objeto es el que me va a construir, ¿cierto? Ese es el factory. El factory, sí. Listo. Cuando yo utilizo el builder, yo realmente, para cada objeto que va a construir, creo un builder. Y entre mi builder le pongo los comportamientos comportamientos no, los tipos de construcción que tiene que tener mi builder. ¿Sí? Exacto, es que el builder es para construir, el factory es creacional. Correcto, gracias. Y por eso no entendí la relación que estabas haciendo, que como me decías, dale. Entonces estaba tratando de entender cuál era la diferencia entre ellos. Dale. Listo. Hola. Hola. ¿Puedo dar un aporte con respecto a la diferencia entre el factory y el builder? Claro. Realmente los dos son patrones creacionales. ¿Qué problema resuelven? Crear objetos. Ahora bien, los factory suelen ser más para crear objetos que tienen una serie de jerarquías o de herencias, y los builder es más orientado a objetos difíciles con configuraciones difíciles de hacer o que varían mucho. Es decir, yo puedo construir un objeto con diferentes configuraciones. En ese caso es donde es mejor el builder, hablando de la creación de objetos. Ya en automatización hay una excepción, y por ejemplo cuando se trabaja con Screenplay, como utilizan o queremos hacer automatizaciones legibles, y ahí entra el concepto de Fluent Interface o interfaz fluida. Entonces, digamos, en particular suelo usar builder para dar mayor legibilidad, aunque estoy violando un poco digamos, el origen del patrón, porque el patrón es creacional, no para dar legibilidad, pero en este caso lo puedo usar para esto. ¿Vale? Gracias. Súper, muchísimas gracias. ¿Cómo estamos de tiempo? Pues ya nos pasamos, Juan, la verdad. Entonces... Ok, muchas gracias a ambos. Porfa, lo del feedback es súper importante. Mucho. Porfa, compártanos todo lo que opinan, si quieren que ahondemos en este tema o que hablemos de otro. A todos nos importa esto. De verdad, participen todo lo que quieran. Nos importa mucho saber que esto sí sea de uso para ustedes. Y la otra semana les vamos a estar mandando el video, esta presentación como tal, y en caso de que tengan ya como tal alguna duda puntual o algo así, me pueden contestar a mí directamente al correo, yo se lo comparto a Juan. Muchísimas gracias por haberse unido a este espacio, espero que tengan una buena noche. Juan, y gracias a ti. Muchas gracias, Juan. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.